Bienvenidos amigos a su programa Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En el episodio de hoy voy a cubrir un tema que me han solicitado mucho y tiene que ver, por supuesto, con la pandemia que ocupa la atención mundial, el COVID-19, producida, por supuesto, por un coronavirus en el año 2019 que se inició en China y que se ha propagado desde allí a todo el mundo. Esencialmente tenemos una enfermedad infecciosa producida por un agente, en este caso un virus de la familia de los coronavirus. Y uno de los mitos que hay en relación con esto es que este virus fue diseñado, fue elaborado por una suerte de conspiración nacional o internacional buscando desequilibrar el sistema económico mundial y tomar ventaja de las consecuencias de esta pandemia. En este sentido, yo quiero reflejar mi opinión de que elaborar un virus o elaborar cualquier código genético que funcione es extremadamente difícil. Primero porque a pesar de que hemos decodificado el genoma humano y podemos decodificar prácticamente cualquier genoma, y de hecho tenemos ya el código genético de este virus, sabemos exactamente la secuencia de los diferentes nucleótidos, de las diferentes componentes del virus. Pensar que un grupo de investigadores pudo desarrollar esto y que funcionara como ellos se lo propusieron es algo extremadamente difícil. No hay duda de que tenemos las herramientas de biología molecular y de genética molecular para colocar, cortar y empastar secuencias genéticas. Sin duda se ha hecho. Pero crear un organismo, en este caso un código, que logre los efectos que se desean no es algo fácil de hacer. No digo que sea imposible, pero no es algo que pueda hacerse en un laboratorio y probarse para ver si funciona. La naturaleza lo hace a través de millones de mutaciones que están constantemente ocurriendo dentro de nuestro cuerpo y en otros animales y en otras especies. Y cada vez que un organismo se reproduce, cada vez que un organismo saca una segunda descendencia, ocurre una transcripción de su código genético. Y en este proceso de fotocopiado de los genes pueden acontecer errores que llamamos mutaciones. Estas mutaciones, por supuesto, la gran mayoría son incompatibles con la vida. En otras palabras, la célula mutante se deteriora, no funciona, es digerida por otras células del sistema inmunológico, de tal manera de que no es así tan fácil sentarse en un laboratorio y decir yo voy a colocar este nucleótido acá y luego este y este y este para producir tal o cual efecto, porque lo más probable es que lo que produzcamos no funcione como tal. La naturaleza le pasa porque la naturaleza está trabajando constantemente, realizando laboratorios por millones en todas las células del organismo y de otros organismos. Así es que esa es mi opinión con respecto a eso. No creo que ningún laboratorio en el mundo tenga en este momento la capacidad de producir un código genético, probarlo, verificar que tiene los efectos que se desean y lanzarlo al mundo para que cause sus efectos. No creo que todavía estamos llegando a esos extremos. Eso en realidad en relación con este mito. El segundo mito que yo he escuchado con esto es que la culpa de todo es producto de que el gobierno chino escondió las cifras y escondió la pandemia. Aquí podría ser una hipótesis interesante, reconociendo pues que el gobierno chino tiene una larga trayectoria de no ser una democracia abierta, liberal, donde la prensa puede en un momento dado investigar todo este tipo de situaciones. Sin embargo, hay una realidad, la cronología de los eventos. El primer caso reportado porque lo reportaron los médicos locales de esa ciudad de Wuhan, fue prácticamente al 12 de diciembre, 13 de diciembre. Ya para el 30 de diciembre es cuando este oftalmólogo chino acude a las redes sociales e informa que hay un brote epidémico de personas que aparentemente tienen gripe, pero que desarrollan una neumonía mortal. Y precisamente las autoridades chinas
presumiendo que este doctor estaba exagerando lo que estaba pasando. Aparentemente lo detuvieron y hubo un incidente allí. Sin embargo, pues el doctor, tengo entendido que fue liberado después y murió en el mes de febrero de la infección por este COVID-19. Y ya para el 1 de enero, prácticamente unos 10 o 15 días después del brote epidémico, ya la Organización Mundial de la Salud estaba enviando una comisión a China para evidenciar qué era lo que estaba pasando, para documentar lo que estaba pasando, y ya se había advertido al mundo entero de que había una pandemia muy parecida a la del SARS del 2003, porque ya China había experimentado algo parecido con un coronavirus en el 2003, que fue un síndrome agudo respiratorio grave, que cobró muchas víctimas, y que este virus se estaba comportando en forma similar, pero estaba infectando mucho más personas. Y luego, pues todos sabemos lo que pasó en enero y febrero. Se cerraron las fronteras chinas, se cerró la provincia de China, se cerró Singapur, se cerró Sur Corea. Y bueno, obviamente ya para ese momento había muchos pacientes, muchas personas portadoras del virus, asintomáticas, que viajaban por todos los aeropuertos del mundo. Y si vemos dónde han acontecido la mayoría de los brotes del COVID-19, todos han sido pues en países sumamente turísticos: Italia, España, toda la región europea. También tenemos entonces brotes en las Filipinas, en toda la parte del Asia, y por supuesto inevitablemente con el tráfico de personas a través del mundo en los Estados Unidos. De tal manera de que esa parte pues no es algo así como tan evidente. La otra cosa es que definitivamente hay una conspiración internacional de intereses económicos para tomar ventaja del COVID-19. Incluso se menciona a Bill Gates y a un supuesto simulacro, y que había una cantidad de personas que aparentemente sabían exactamente que iba a ser un coronavirus y que ya estaban todos preparados, y que ellos estaban en cierta forma como dateados de lo que iba a pasar, y que eso probablemente apunta al hecho de que definitivamente esto forma parte de un plan. Déjenme explicarles un poquito que desde que la especie humana se abocó a la ciencia, ha habido una gran área de la ciencia que está dedicada a preservar la especie. En otras palabras, a buscar cualquier tipo de peligro, bien sea astronómico, que tenga que ver con meteoritos, con objetos que puedan venir del espacio. Tenemos una cantidad de antenas ubicadas y de telescopios dirigidos a buscar causas externas a nuestro planeta que puedan acabar con la especie humana. También tenemos científicos ambientales que obviamente están pendientes y monitorizando toda esa serie de variables ambientales que en un momento dado pueden atentar contra la supervivencia de la especie. Y la tercera parte que puede atentar contra la supervivencia del Homo sapiens y de muchas otras especies es la biología. Es sencillamente eso, esa constante reproducción de diferentes especies con la posibilidad de mutaciones que en un momento dado puedan generar un agente infeccioso que se riegue por todo el mundo y acabe con la mitad de la población o mucho más del planeta. Esto es interesante porque ya esto ha pasado en muchas otras oportunidades. Ha habido grandes plagas que han diezmado la población mundial y han matado muchísima gente en el pasado. La más reciente pues es la fiebre española, que se produjo en el año 1919, una epidemia de gripe, de flu, de influenza, que prácticamente acabó con muchísima gente en Europa. Y curiosamente, a pesar de que se llama la gripe española, aparentemente por todas las fuentes que he podido consultar, su origen fue en la ciudad de Kansas, y viajó a Europa con el transporte de tropas en el proceso de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, pues se llama la gripe española o la peste española o la influenza española, producto de que fue España el primero que la documentó y que la hizo pública. Pero ya había muchísima gente en Europa infectada, y en los Estados Unidos también. Entonces, esa es otra de las cuestiones que quiero desmistificar, porque en cierta forma los organismos que se ocupan de estas cosas ya estaban desde hace tiempo pensando qué pasa si viene otra pandemia, qué pasa si viene un agente infeccioso que en un momento dado sea muy virulento. Virulento es que invade rápidamente las células y causa una enfermedad que pone en peligro la vida del paciente. Y en esos casos, pues,
uno de los más frecuentes, porque es un virus muy frecuente, incluyendo el virus del resfriado común, es un coronavirus. Entonces se pensaba, bueno, ¿en quién ustedes van a pensar? En un coronavirus. ¿Por qué? Porque es el más frecuente, es el que más muta, es el que más chances tiene de ser el responsable de una pandemia. O sea que ahí no hay nada atípico en aquellos que especulan. Bueno, que ellos sabían que era un coronavirus. Bueno, decir que he sabido que es coronavirus es como decir, bueno, es posible que en este país la gran mayoría sea gente de color blanco. Bueno, claro, porque la mayoría de la gente es de color blanco. Pues en un país donde la mayoría de la gente es de color negro, lo más probable es que la mayoría de las personas que usted encuentre en un momento dado sean de esa raza y de ese color. Entonces, realmente eso no representa ninguna sugerencia de eso. En función de esto, varias organizaciones preocupadas por eso desarrollaron planes, estrategias que terminaron en un simulacro mundial donde se trató de evaluar estadísticamente con modelos si esto empezaba, qué podía pasar. Y a eso es lo que se refiere ese simulacro que se hizo hace varios años, donde participó la fundación de Bill y Melinda Gates, y que es, en cierta forma, Bill Gates ha sido uno de los líderes de advertir al mundo que esto podía pasar. Y fíjense, pues de una u otra manera él y la gente que lo asesora a él estaban en lo correcto. Podía pasar y está pasándonos ahora. Entonces esos son algunos de los mitos que he podido encontrar en internet y a través de las redes sociales que me llegan constantemente y que yo pienso que era importante que yo le diera algún tipo de explicación a este tipo de situaciones. Entonces no hay, a mi juicio, conspiración internacional. Los simulacros que se hicieron y todo es porque hay gente cuyo trabajo es ese, pensar en el futuro y pensar en lo que va a pasar. Y como les dije, no es fácil diseñar un virus que pueda tener unas características específicas que funcione, etc. La buena noticia es que obviamente nunca la comunidad científica internacional había trabajado en forma tan transparente y tan sinérgica como lo están haciendo en los actuales momentos. La libertad de comunicación que hay entre los científicos de todo el mundo han hecho que en cierta forma ya se esté trabajando en múltiples centros, en múltiples estrategias de vacuna. O sea que yo no tengo la menor duda de que ya pronto vamos a empezar a tener evaluaciones clínicas de potenciales vacunas y tomará cierto tiempo verificar su efectividad y eventualmente diseñar la producción en escala para vacunar literalmente a todo el planeta, ¿no? Mientras tanto, la gente se está vacunando en forma propia. ¿Cómo se vacuna uno contra el virus? Entrando en contacto con el virus. Inevitablemente, estas enfermedades son sumamente contagiosas y por más que se tomen las precauciones, tapaboca, manos, etc., la gente tiene que entender que tarde o temprano va a entrar en contacto con el virus. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿cuál es la laraca de que todo el mundo se quede en su casa si al final de cuentas nos vamos a infectar todos? Bueno, lo que pasa es que el problema no es ese, que nos vayamos a infectar todos, es si nos infectamos todos al mismo tiempo o nos infectamos a lo largo de un proceso que permita que aquellas personas que se compliquen durante la pandemia puedan tener acceso a la salud, porque la salud tiene un techo, los servicios de salud tienen un techo de personas por día que pueden recibir y atender. Si ese techo, si las personas que llegan a los hospitales superan la capacidad de los hospitales, la mortandad va a ser enorme, no nada necesariamente porque la enfermedad sea mortal, sino porque no hay forma de atenderlos. Entonces eso es lo que se está tratando de enlentecer, de hacer que el proceso de contagio se reduzca en el tiempo para permitir que aquellas personas que lamentablemente tienen condiciones previas o niveles de riesgo que los hacen más proclives a complicarse con esta epidemia puedan en un momento dado tener acceso a los servicios médicos. Eso ya se ha repetido hasta la saciedad y yo lo repito de nuevo porque es importante que la gente lo entienda, que tienen que permanecer en sus casas, que tienen que mantenerse con un tapabocas si están en lugares públicos, no tanto para protegerse ustedes, porque eso tampoco los protege mucho, pero para proteger a otros si es que ustedes son portadores asintomáticos del virus. En otras enfermedades, las enfermedades infecciosas, uno puede ver a la persona que está afectada por ellas, tiene síntomas, tiene características que lo advierten a uno de que esa persona no se debería acercar. El problema con esta enfermedad es que puede infectar a alguien y empezar a producirse la replicación viral en el interior de las células del organismo de la persona, empezar esa persona a secretar, a producir virus, a moco con virus, y a toser y a estornudar y a producir cualquier tipo de secreción
y eso empieza a regarlo por todas partes, no sintiéndose él enfermo. Entonces por ahí hay más de uno, y cuidado si yo mismo ando por ahí pensando que todavía no me ha tocado la virosis y resulta que yo estoy positivo al coronavirus, pero no me he dado cuenta porque no he tenido síntomas. Y ese aparentemente es el curso de esta enfermedad. Después de la experiencia en China, después de la experiencia en todo el sudeste asiático, donde en Singapur y en Surcorea, que manejaron muy bien esta crisis porque sus gobiernos rápidamente vieron el potencial epidémico de esto y le cortaron el tiempo de instalación, haciendo que la gente se quedara en su casa y no se moviera. Eso evitó la probabilidad de contacto de persona a persona, porque las personas simplemente no estaban coexistiendo en el mismo espacio. Entonces, inevitablemente, esto facilitó el control del aumento en el número de casos y dando tiempo pues a que la infraestructura de producción de insumos necesarios para esto y los servicios médicos entendieran mejor cómo manejar estos casos y pudieran resolverlos, ¿no? Entonces, la situación actual está asociada a eso. Se han descubierto algunas evidencia empírica de que ciertos antiparasitarios, sobre todo los que se usan en el caso de la malaria, la cloroquina, la hidrocloroquina, se ha mencionado que aparentemente en Surcorea y en esta primera experiencia con el COVID-19 tuvieron cierta efectividad en algunos casos. Esto no es atípico. Muchas enfermedades, las personas que responden a un tratamiento pueden no responder a otro, porque cada uno tiene una suerte de farmacokinética diferente. La farmacokinética es la forma en que se mueve el fármaco en el interior. Entonces, en algunas personas el fármaco es útil, en otras es menos útil y en otras no hace nada. Y es el mismo fármaco y por eso se necesitan hacer estudios de efectividad para saber si funciona o no funciona, a qué dosis y por cuánto tiempo tiene que administrarse el fármaco para que pueda ser útil. Esa información todavía no la tenemos. Lo que tenemos es información anecdótica sobre el uso de estos complejos o componentes de la quinina, de la planta de la quinina, que se han usado con mucha eficacia en el control de la malaria en el pasado y ahora también se usan en enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso. Pero no sabemos realmente cuál es su verdadera eficacia en el campo del COVID-19. También se acaban de notificar en Australia que ha habido cierta experiencia in vitro con un medicamento que se utiliza como antiparasitario en veterinaria y en ciertas personas también se puede utilizar y aparentemente las células infectadas con COVID-19 que fueron expuestas a este fármaco también fueron destruidas por el fármaco. De tal manera de que eso es esperanzador porque hace pensar pues, que sí hay dentro de los fármacos ya conocidos algunos que puedan tener eficacia contra el COVID-19. De nuevo, la información no está todavía sobre la base de la experiencia en humanos, en pacientes literalmente, y como me dijo alguien recientemente, en vitro pueden funcionar muchas cosas que no funcionan en vivo. De hecho, el jabón disuelve el virus en el lavamanos, pero no podemos tomar jabón para evitar la infección. De tal manera, pues, que esto lo que nos dice es que hay que mantener un optimismo razonable en relación con esto. ¿Qué funciona? Funciona evitar el contagio. ¿Cómo se evita el contagio? Lavándose las manos consistentemente si usted está tocando superficie, no saliendo a la calle. Estamos asumiendo que su hogar está libre del virus porque no ha venido nadie con el virus a llenar su casa y sus objetos cotidianos de virus. Pero de todos modos es bueno tomar la precaución porque usted inevitablemente va a tener que salir a los exteriores, a caminar, a comprar alimentos, etc. Entonces si usted sale va a tener que regresar a su casa, usted va a tener que desprenderse de muchas cosas que pueden haber entrado en contacto con el virus. Eso es importante entonces tenerlo. Esa es la única manera. En términos de las otras cosas que se han dicho que tal sustancia o tal tipo de alimentación mejora el sistema inmunológico. Mire, el sistema inmunológico depende enteramente de su genética y de la experiencia de vida que usted haya tenido. Hay un sistema inmunológico innato que está dado por su genética, que es el que configura la frecuencia, producción y duración y efectividad de las células que usted tiene para defender su cuerpo. Eso lo controla su genética.
Ahí no hay mucho que se pueda hacer. Sin embargo, acuérdense que el sistema inmunológico es un sistema que también tiene un componente específico contra ciertos agentes. Si usted fue vacunado en su infancia y si usted a través de su vida ha entrado en contacto con una serie de agentes infecciosos, sean virus o bacterias, usted, si ha superado esas crisis, ha desarrollado la inmunología para combatir eso. Entonces, por ejemplo, si usted ha tenido muchas gripes en el pasado y las ha superado y ya prácticamente tiene como 2 o 3 años que ni se vacuna y tampoco tiene gripe, pues es razonable pensar que usted ha desarrollado una buena capacidad antigripal producto de su inmunología específica contra los virus de la gripe, que son, como les dije, algunos son coronavirus y otros son virus de la influenza. Entonces, necesariamente eso lo que hay es que mantenerlo activo. ¿Cómo se mantiene activo? Con una adecuada nutrición, con un adecuado balance calórico y con una adecuada hidratación. Y reduciendo todas aquellas actividades o todas aquellas sustancias que le quiten energía al cuerpo. ¿Qué le quita energía al cuerpo? El ejercicio exagerado, la falta de sueño, una mala alimentación, el estrés, la obsesión por algo crea un mecanismo de alerta que aumenta los niveles de la adrenalina en sangre y la frecuencia cardíaca, de la ansiedad, y todo eso le resta energía al sistema inmunológico. De tal manera de que no hay nada nutricional, ni ningún medicamento, ni nada que eleve de una u otra manera las potencialidades de su sistema inmunológico. Lo único que hay que evitar es que no se reduzcan. Y ya les dije entonces cuáles son esas cosas que ustedes tienen que hacer para poder no quitarle efectividad a sus propias células y a sus propios anticuerpos, que van a ser al final de cuentas los responsables de su supervivencia. Si usted va a sobrevivir esta epidemia, va a ser porque su propia biología, su propia inmunología va a combatir el virus y lo va a vencer. Y eso ha sido así para el 60% de la población que ha entrado en contacto con este virus. Por ahí andan una cantidad de jóvenes y de personas ya no tan jóvenes que han pasado por la virosis, la han superado, han sido documentados como positivos al coronavirus y están bien. Y ya muchos de ellos ya no son activos al coronavirus. Ya no tienen virus activos encima. O sea que sí hay gente cuya inmunología básica, sin ningún tratamiento especial, solamente quedándose en casa tranquilo durante 2, 3, 4 semanas, han podido superar esta enfermedad. Sin embargo, hay una población ya que representa el 40% que puede en un momento dado desarrollar síntomas. En este caso, los síntomas son típicamente respiratorios altos, se menciona los inicios como una falta de la capacidad de oler o de degustar un alimento. Eso es típico en todas las infecciones de la orofaringe, de lo que es la nariz y la garganta. Luego comienzan los síntomas nasales, pero el punto clásico de infección, porque estos síntomas que yo les estoy dando son síntomas muy genéricos. El punto más clásico de inflexión en la curva de progresión sería el comienzo de una fiebre con un gran malestar que prácticamente lo postra, seguido por un incremento progresivo de la dificultad para respirar. Siente que no puede respirar, que no puede ventilar sus pulmones. Y es un proceso que ocurre a nivel torácico. No es que usted no pueda respirar porque él tiene la nariz tapada. Esto es un proceso donde no puede respirar porque no puede meter a suficiente oxígeno en los pulmones. Y es básicamente el centro de la patología que produce la enfermedad, que es una neumonía de origen viral que luego se complica, y no voy a hacer de este programa una clase de fisiopatología, pero básicamente las personas que se complican, que es escasamente 5 o 3% de la población afectada, se complica y necesita cuidados intensivos. Y de esa población, pues todavía un grupo menor son las personas que fallecen. La gran mayoría de las personas que incluso van a estos servicios de terapia intensiva sobreviven. Algunas sobreviven con un daño residual en los pulmones, otras sobreviven sin mayores consecuencias, y 1 o 2%, ese es más o menos el porcentaje que se ha determinado a nivel mundial hasta ahora, mueren desafortunadamente. Lo que hay que evitar es que mueran por falta de atención médica. ¿Y por qué faltaría la atención médica? Porque si muchísimas personas se hacen presentes en las emergencias de los hospitales, saturan la disposición del personal, el personal está cansado, no hay suficientes equipos, no hay suficientes ventiladores,
y definitivamente esto pues puede agravar la situación y aumentar la mortalidad, ya como les dije, no producto de la naturaleza propia del virus, sino de la insuficiencia de recursos para tratar a los pacientes. Entonces, espero con este programa haber ofrecido una visión personal de los mitos, de los mensajes que andan por ahí circulando en relación con esta pandemia y del estado actual de muchas de estas oportunidades de diagnóstico, de tratamiento, que permiten pensar que vamos a superar esto si simplemente guardamos la precaución de no salir a entrar en contacto con otros seres humanos, de lavarnos bien las manos, de mantenernos bien alimentados y bien hidratados y de tratar en lo posible de dormir completo, porque todo esto es lo que va a hacer que nuestro sistema inmunológico en última instancia sea el responsable de nuestra sobrevida, como lo ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Así es que espero que esta presentación haya sido de interés y de información para ustedes. Les habló el doctor José Antonio Cisneros en mi podcast Salud y mucho más. Muchas gracias, me pueden suscribirse a este canal y también tener más información en mi página web drcisneros.com o saludymuchomás.com. Ambas páginas tienen información donde está este y muchos otros videos que he realizado, así como entrevistas sobre este fenómeno biológico, no único, no es la primera vez ni será la última, pero que en este momento pues amenaza a tantas personas. Y hay que ser optimistas de que sí vamos a salir de esto, sí vamos a encontrar pronto una cura, sí van a producirse los equipos necesarios para que todo el mundo tenga la asistencia médica que necesita y espero verlos en un próximo episodio. Muchas gracias a ustedes por su atención y buena suerte.